Bueno, porque la verdad que nos viene todos los lunes amanecemos con encuestitis aguditis. Está con nosotros Mauricio Modales. Hola, ¿qué tal? Mauricio. Miremos un poquito los números y de ahí podemos bajar la conversación. Perfecto. Hubo 4 encuestas este fin de semana: la encuesta CADEM, la encuesta Panel Ciudadano UDD, la encuesta Criteria y la encuesta Pulso Ciudadano. Si uno mira la encuesta UDD y la encuesta Criteria, llega a la conclusión de que las candidaturas de José Antonio Kast y Janet Jara están muy por sobre los que vienen en tercer, cuarto y quinto lugar, y en consecuencia tendríamos una segunda vuelta casi garantizada entre ambas candidaturas, sobre todo si uno mira Criteria, en que Janet Jara aparece con 30 puntos. Sin embargo, si es que uno observa los datos de CADEM y también de Pulso Ciudadano, advierte en el caso de CADEM un retroceso que ahí lo estamos viendo, que no se alcanza a percibir en toda la serie de tiempo, pero si uno mira las últimas 6 semanas, Kast cae un punto porcentual. Si uno lo compara semana a semana, esa no es una diferencia estadísticamente significativa, pero si mira la tendencia completa, claro que hay un pequeño bajón en términos de intención de voto que perfectamente podría ser una suerte de normalización, dado que él está compitiendo frente a Evelyn Matei y a Johannes Kaiser. O sea, los números de Kast siguen siendo muy positivos considerando el nivel de competitividad que tiene en su propio sector, cuestión que no es menor. ¿No ves un problema? Porque, claro, uno puede mirar esto. Se hablaba mucho el día de ayer cuando se liberó la encuesta desde sectores de el comando de Jara, no particularmente el comando, pero cuentas que... Entonces, hacía una interpretación de que Kast lleva cayendo sucesivamente durante varias semanas. ¿Tú no dramatizas ese dato? Yo lo miro con cierta preocupación, pero con cero dramatismo. Y quiero explicar por qué. ¿Por qué? Primero, por lo que acabo de señalar, no es lo mismo una candidatura que lo hace de manera autónoma en un determinado bloque ideológico, porque los votos van a llegar prácticamente de rebote. En cambio, una candidatura que está compitiendo permanentemente frente a 2 candidaturas adicionales que están marcando 2 dígitos. Kaiser, en esta última encuesta CADEM, está marcando 11 puntos. Tener un 23% sigue siendo una cifra altamente positiva. Lo que sí es de mayor preocupación, pero no de dramatismo, es que la distancia con Evelyn Matei se ha reducido, según CADEM, hoy día a solo 6 puntos. Eso es bueno. Si es que uno lo compara, claro, con encuestas anteriores, incluso en que la diferencia llegó a ser de 14 puntos, pero era una diferencia muy sobreestimada, muy exagerada para lo que tenemos hoy. Es que tenemos encuestas donde Evelyn Matei ha ido aumentando, ¿verdad? En puntos, salvo la de Pulso Ciudadano, que cita en un tercer lugar. Y ahí es lo que más llama la atención al candidato Parisi. A Parisi, claro. En el tercer lugar al candidato Parisi. Entonces, ¿cuál es el fenómeno Matei? Si en todas las otras encuestas está subiendo constantemente desde que la vimos en ese debate, versus esta otra encuesta, ¿por qué se produce que ahí Parisi la supera? Sí, bueno, tercer lugar. Sí, las encuestas tienen distintas metodologías. En el caso de Pulso Ciudadano, al igual que Panel Ciudadano UDD y la encuesta Criteria, son encuestas en formato panel, es decir, se encuesta a las mismas personas o al mismo grupo o la misma muestra que originariamente definió esa compañía. Y en el caso de CADEM es una muestra aleatoria de poco más de 700 casos que se va tomando semana a semana. No es bueno comparar una encuesta con otra, sino que la misma encuesta consigo misma, o sea, las encuestas hay que leerlas, la misma encuesta toda la semana, no cruzarla, porque... Yo voy a hacer una pregunta y con esto le entrego la palabra a Mauricio, después a los parlamentarios, pero ¿cuál es la estrategia a seguir por los distintos actores en una de las elecciones más fomes que hemos conocido desde el punto de vista estadístico? O sea, es una lata. Las encuestas no se mueven, ni por si acaso, se mueven en el margen de error. Imagínate. O sea, y además donde hay un grupo de indecisos que también es súper acotado. Sí. Entonces, uno dice, bueno, sin este vértigo de los números, ¿qué debería hacer cada uno de los candidatos? Al menos las 4 o 5 alternativas. O sea, imagínate que el salto más notable lo dio Harold McNichols. Claro, a ver, varias cosas, José, con respecto a lo que tú señalas. Generalmente la discusión pública está vinculada al volumen de apoyos, es decir, a la intención de voto que registra cada candidato, pero no tanto a la composición de esos apoyos. Como la misma encuesta Panel Ciudadano de la UDD reportó, ellos veían que en su encuesta panel cerca del 25% de las personas cambiaba su intención de voto semana a semana.
Entonces muchas veces hay movimientos internos. ¿Por qué crees tú que se produce ese movimiento? Que me parece interesante el fenómeno, porque se ha dicho que hay votos de Kast que se están yendo a Kaiser porque está repuntando Kaiser. Hay votos que también se están sumando a Evelyn Matei y viceversa. Ya. ¿Por qué te voy a plantear la hipótesis. La hipótesis es que con el voto obligatorio bajó muchísimo la porción reportada de personas que no saben, no contestan, no les gusta ningún candidato. Es del 8%. Con voto voluntario era del 25%. Entonces la gente lo que hacía cuando le formulaban esta pregunta de intención de voto con voto voluntario, decía simplemente no voy a ir a votar. Ahora no voy a ir a votar casi no es opción porque el voto es obligatorio. Entonces la gente, valga la redundancia, se siente, entre comillas, obligada a tomar posición, a tomar la preferencia por algún candidato presidencial que muchas veces puede ser no el candidato definitivo. Y eso es lo que explica los niveles de volatilidad interna que podrían tener los números que estamos observando y que aparentemente no se mueven. Ahí quiero ir a... Claro, eso va a ser muy difícil. Diputado Leiva, ¿usted se da cuenta que acá hay un flujo de votos que se mueve en la derecha? Sí. O sea, la derecha tiene un flujo de votos que entra y sale, sube Parisi, baja Kaiser, Kaiser sube, baja Kast, Kast sube, baja Matei, pero... ¿Ustedes hasta este momento tienen un capital de un 25? Sí, 30 la mejor encuesta. Ya, 30. Y de ahí no han podido salir, digamos. Yo tengo una explicación, entre comillas, como planteaba Mauricio, porque el debate o la fricción hoy día se aplica a la primera vuelta, a diferencia de lo que ocurrió con los 9 partidos, con las fuerzas oficialistas más la democracia cristiana, donde esa fricción se produce en la primaria. Ya. Entonces, todos los problemas, fricciones que obviamente hubo, se resuelven en la primaria. ¿Cuál es el error a mi juicio? Pensando en la derecha. El venir a resolver esas problemáticas ahora. ¿Qué creo yo? Por ejemplo, después de los autogoles o en la medida en que se vaya hablando, coincide, pero fíjate, coincide Álvaro, desde que el candidato del Partido Republicano, Kast, plantea una contrarreforma, una modificación del acuerdo en pensiones con el Chao Préstamo, viene un declive permanente, es cierto, puede ser marginal, pero en cada semana, desde el 18 de agosto, tiene un punto menos. Y efectivamente, Matei va subiendo. ¿Qué creo yo? Pero no lo sube Jara. No lo sube. Pero es que ese es el tema, porque las opciones y la ficción electoral está en ese sector. Entonces, yo no podría atribuir todo el voto de Kaiser o de Parisi a un sector específico, eso más bien, en mi opinión... No, el de Kaiser sí. Pero fíjese... De Parisi puede ser un poquito más... Pero fíjese... José, o sea, no creo que el votante de Kaiser en segunda vuelta vote por Jara. Lo que pasa, yo creo que son 2 elecciones distintas, José. A ver. Una es la primera vuelta, donde no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir trabajando. Claro. Donde claramente Janet entendió que más que hablarle a Icare, tiene que hablarle... Por eso hicimos una gira a nivel nacional. Ahí es donde está el voto. Tiene que hablarle a la gente. A la gente. Claro. Soluciones concretas a problemas reales. ¿Te fijas? Y eso hizo Janet Jara. Pero eso no movió la brújula. En el intertanto, lo que pasa es que conversábamos también la subestimación de la representación en las encuestas. Porque como son encuestas de panel, vía correo electrónico o son de celular, hay mucha gente que no contesta el celular o no tiene el panel. ¿Qué es lo que quiero decir? Kast se dio cuenta que su rival es Matei y no es Jara. Y la fricción que se va a ir dando cuenta ahora, porque recuerda, estuvieron hasta 14 puntos de diferencia. Claro. Hoy día se ha ido aminorando, atenuando esa distancia y vamos a ver, esa es mi opinión personal, de que la fricción entre los candidatos de derecha y extrema derecha va a ser mayor. Diputado, y eso va a afectar la gobernabilidad. En primer lugar, decir de que los republicanos desde un inicio siempre hemos mostrado las encuestas y nosotros creemos que la encuesta es una foto del momento, pero nuestra gran norte, nuestra gran encuesta es el 14 de noviembre. Respecto a eso, nosotros no vamos a cambiar en ideas, ni tampoco vamos a... 16 de noviembre, perdona. No vamos a cambiar el rumbo de lo que queremos hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Raúl. Ajá. Nosotros no creemos que nuestro contendor es Evelyn Matei. Es la señora Jara. Y continuidad de este gobierno. De este gobierno que ha hecho mal su trabajo y que ha sido nefasto. Y tercero, decir de que hay una muy buena noticia, que independiente de los números que salen en esta encuesta, Jara pierde en todos los escenarios en segunda vuelta. Y nosotros hemos dicho claramente, ¿creemos que vamos a pasar a segunda vuelta? Sí. Pero si no fuese que José Antonio Kast pasa, y pasa Evelyn Matei, Johannes Kaiser o Franco Parisi, nosotros los vamos a apoyar. Porque nosotros creemos... ¿Van a apoyar a Parisi? Nosotros hemos dicho que vamos a apoyar todo aquel que no sea continuidad de este gobierno. Por lo tanto,
nuestro contendor... Bueno, Eduardo Artés tampoco es continuador de este gobierno. También es oposición. No, Así que si pasa segunda todo menos vuelta va a Artés, tener- todo va a menos tener que Artés, apoyarlo. todo menos Artés. Y entiendo que el presidente Bópoli tiene una opinión distinta, porque el presidente Bópoli no dice o no plantea clara Bueno, yo llanamente que van a apoyar a estoy hablando de lo que es republicano. Perfecto. Nosotros hemos dicho siempre... Y del otro lado, no. Nosotros Chile siempre Vamos nos ha dicho lo mismo. Bueno, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, nosotros amamos el país. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que derrotar a la izquierda y no hablar de Evelyn Matei, no hablar de Johannes Kaiser. Y si ellos son los que pasan a segunda vuelta, nosotros vamos a ser los primeros. Y a diferencia de otros, solo una diferencia, un punto para terminar, nosotros sin condiciones. ¿De dónde crece Parisi? A ver, sí. El fenómeno Parisi a mí me parece, a ver, no sé si nos hemos dado cuenta que acá tenemos a un señor que viene desde fuera, que la última vez llegó en una muy buena posición sin ni siquiera haber pisado este país. El tercero, ¿no? Que aquí entró de nuevo y levanta una estructura que llega a los 11 puntos. Ya se lo quisiera cualquiera. ¿Quién vota Entonces, por Parisi? ¿Quiénes son los que Entonces, votan por Parisi? vamos ¿Y a... por qué crece? No quiero caer, perdón que lo diga, en el clásico ninguneo de la clase política al electorado. Al decir, no, los que votan por los fachos pobres, los pobres tristes, los pequeños burgueses. ¿Qué hace que un 11% del padrón apoye a un señor que viene desde afuera de la caja, con una historia distinta, que, digamos, es como... Tiene casi un pasaje a los 2 dígitos permanentes. Sí. O sea, no se han olvidado de él en estos últimos 4 años. Exactamente, de hecho del año 2013 que él tuvo su primera incursión presidencial. O sea, él participó en 2013, no fue en 2017, compitió en 2021 y va a competir ahora en 2025. Entonces, ¿qué lo tiene en esta posición tan cómoda? Sí, ¿Será yo te doy la Pamela respuesta. Giles? ¿Cuál es Sí, el te voy a fenómeno? dar la respuesta. A ver, el año ¿Será la 2013, abuela? donde Parisi obtuvo mayor apoyo en términos de grupo socioeconómico y sociodemográfico fue en los segmentos jóvenes con niveles de educación sobre la media, sobre la enseñanza media, pero que no tenían empleo. Entonces, ahí el discurso de Parisi, que era contra el pituto, Ya. hizo muchísimo efecto en ese tipo de votantes. Ya, los jóvenes. En los jóvenes. Luego, territorialmente hablando, Parisi, como lo comentábamos en otras oportunidades, tiene una fuerte llegada en el norte del país. La gente dice el voto minero. En realidad, no es tan así. Lo que sucedió en Chile, particularmente en las regiones del norte del país, es que se produjo una descomposición del sistema de partidos tradicional y una suerte de balcanización de la política. Es decir, los partidos tradicionales cayeron en términos electorales, aparece mucho caudillo, mucho partido nuevo, de hecho en la zona norte, es la zona en que más se fundaron partidos nuevos que obedecían a caudillaje. Entonces, el anclaje político-ideológico de esos votantes era mucho más flexible en comparación con el resto de la población y ahí Parisi encontró caldo de cultivo para comenzar a juntar votantes nuevos. Y en la región metropolitana, donde le fue bien, fue en comunas de extracción media, particularmente comunas como la Florida, por ejemplo, él tuvo un muy buen desempeño electoral, pero donde le va pésimo es en las comunas de mayores ingresos. Por ejemplo, en la comuna de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Parisi sacaba entre el 1,42 y el 1,8%, es decir, cifras extremadamente bajas. Y hoy día lo que lo tiene con 2 dígitos es en parte ese empuje del norte y los apoyos que está recolectando en la región metropolitana. También tuvo una muy buena votación en Biobío. Ojo con Biobío, porque en esa región, adicionalmente, Kast le ganó a Boric. Kast le ganó a Boric, si no me falla la memoria, en Tarapacá, en la segunda vuelta, en Tarapacá, en Maule, en Ñuble, en Biobío y en Araucanía. Y esas regiones suelen ser muy proclives a este tipo de candidatos como Parisi, especialmente en la primera vuelta. No sé, yo creo que el factor Giles también ha ayudado, fíjate. No es porque yo tenga aprecio personal por la abuela, pero yo creo que la diputada Giles ha hecho una suerte como de construir un relato en torno a Franco Parisi que probablemente cala en algunos sectores más progresistas. Quiero pensar. No Es sé. una variable a considerar. Yo soy de la opinión que él sí ha sido exitoso planteándose permanentemente como un outsider de la política, denostando y descalificando al establishment. Pero está del 2003 en lo mismo. Sí, pero es el más outsider de todos los outsiders. Pero tuvo un partido político, tuvo parlamentarios, renunciaron todos. Yo creo que una de las virtudes que él ha tenido es ser capaz de mantenerse como un outsider, siempre descalificar, siempre denostar, y eso lamentablemente en una ciudadanía cada vez más crítica tiene un nicho electoral y él lo ha sabido representar. Ahora,
no sé, y es inviable hasta el momento por las encuestas que pase a segunda vuelta. No, pero sin duda es un fenómeno. Es una figura, claro. O sea, hay que mirarlo. Yo creo que él es capaz de representar ese voto protesta, ese voto rechazo a la política O sea, tradicional. ni con toda su historia. Ya, en segunda vuelta, ¿dónde Ni se con van toda esos su votos? historia de Yo creo que- resistencia. Esa es muy buena En pregunta. segunda segunda vuelta, vuelta ¿dónde se se van los votos de Parisi? Sí, es que me tocó hacer un estudio de Parisi en las dos Sí, elecciones. porfa. Claro, y el voto de Parisi hoy día, por ejemplo, es muy parejo por sexo, por nivel socioeconómico, por edad. No hay ningún determinante claro, aparte de lo que acabo de señalar del territorio en la zona norte del país, que pronostique bien el voto de Parisi. Pero te voy a responder la pregunta. El año 2021, el cálculo que nosotros hicimos a partir de un estudio sobre la votación de Parisi y el comportamiento de esos electores en segunda vuelta es que 6 de cada 10 votos se fueron con Boric y 4 votos de esos 10 se fueron con José Antonio Kast, en circunstancias de que uno podría haber pensado de que eran votantes muy fronterizos ideológicamente. No están así. O sea, Por hacer eso una lo tratamos con lectura- cariño. Sí, hacer una lectura de que la opción de Parisi es necesariamente De derecha, una Son 11 claro, una puntos. candidatura de derecha no es correcta. No es correcto, no es correcto. De hecho, si tú colocas en un modelo econométrico todas las variables socioeconómicas, sociodemográficas y adicionalmente la escala ideológica, que la escala ideológica pega muy bien para Kast, pega muy bien para Jara, en el caso de Parisi no tiene un efecto estadísticamente significativo. Mira, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente de Chile? La Academia dice lo siguiente, que son... ¿Quién cree? digamos, Esa es la pregunta. ¿Quién cree usted? No es quién quiere. Es una expectativa presidencial donde la expectativa, digamos, sigue estando en José Antonio Kast en su mayoría. La verdad que la variación es mínima, margen de error de 37 a 39. Y lo mismo para Jara, es invariable. O sea, oye, los números están lateros, está pegado, está pegadísimo. Está pegado, claro. A ver, en términos de intención de voto, si uno suma las dos primeras mayorías, te da aproximadamente entre un 49 y un 50%. Si haces la sumatoria con la imagen de triunfo, expectativa de triunfo presidencial, está sumando cerca del 70%. Por lo tanto, lo que la gente está percibiendo es que la competencia está alojada fundamentalmente en José Antonio Kast y Janet Jara, y para que Evelyn Matei, por ejemplo, mejore ese registro, necesita mejorar muchísimo primero en intención de voto. Esto es la expectativa presidencial es dependiente del volumen de intención de voto que tenga cada candidato. ¿No habrá ahí un riesgo o un voto silencioso de Matei en términos de que haya gente que diga, mira, si en realidad este es el escenario, para que no gane Kast, prefiero desacoplarme de Jara y votar por Matei, que sería la derecha menos complicada desde una óptica progresista? Sí, eso se llama voto estratégico. Voto por A, prefiero A, pero voto por B para que no gane C. Eso es para que la gente entienda lo que es voto estratégico. Es decir, me gusta Jara, pero voto Matei para que no salga Kast, ¿verdad? Bueno, ese tipo de votante se registra fundamentalmente en segmentos con mayores niveles de educación que hacen ese tipo de cálculo. En los segmentos más pobres o con menos niveles de educación, eso no suele suceder. Tanto así que la propia encuesta Pulso Ciudadano muestra que el nivel de indecisión es más fuerte, cerca de un 24% en los sectores pobres, y en los sectores ricos es solamente un 4,9%. Pero espérate, si ese voto estratégico se da en los círculos más acomodados, ¿quiere decir que es marginal? O sea, que puede que exista, pero en un delta que no le sirve a Matei para pasar a segunda vuelta. Pero en ese sentido... Además que en los sectores ricos, Matei tiene una amplia ventaja sobre el resto. De hecho, la encuesta Academia, no me acuerdo si fue hace 2 semanas, o la encuesta Panel Ciudadano, de la UDD, señalaba que en los sectores ABC1, Matei tiene el 59% de intención de voto, que dista muchísimo del promedio que estamos observando. Pero con lo que vemos en la tendencia, independiente que ha sumado puntos en el último tiempo, Evelyn Matei, después de ese debate, ¿es posible revertir esa realidad o se mantendría en un tercer lugar? ¿Es posible revertirlo? Claro que es posible revertirlo. De hecho, fíjate, Mariana, lo siguiente. Claro, uno ve las cifras ahí de intención de voto, que es 23 versus 17. Sí. Pero si uno le añade en el cálculo matemático estadístico el error muestral que tiene esa encuesta, bastaría, y aquí a lo mejor Álvaro se va a enojar un poco, pero bastaría un pequeño retroceso de Kast y una pequeña alza de Matei para que los intervalos se topen y eso se declare o se decrete como empate estadístico. ¿No ven ese riesgo de que 23-17 en el marco de una fricción de las últimas semanas pueda finalmente terminar siendo... Matei? Es que finalmente... Insisto, nosotros tenemos esta línea de que queremos hablar de un gobierno de emergencia que tiene 2 líneas, economía y seguridad. Y a diferencia de lo que es la candidata Jara, candidata de continuidad de Boric,
no nos olvidemos de eso, lo que ella representa es un sector que no se mueve. Tiene los votos ahí y no sube, no pasa del 30. Eso es lo que hemos visto el último tiempo. Lo que pasa con nosotros, somos 4. Y usted va a ver subir, bajar. Y frente a eso, nosotros lo que hemos tomado la decisión es seguir adelante sin... En la mañana, sin pensar qué hacen nuestros compañeros de sí, sector escuchaba político. a Diego Chalper. ¿Por qué se mueven entre Perdón. acá y se acá? En la mañana escuchaba a Diego Chalper, decía, bueno, él decía en radio concierto, no, ya ni me acuerdo, la radio El Conquistador, Sí, no sé, la del Mercurio, ¿cuál es esa? Me pilláis, pero está el Conquistador en la mañana. Bueno, en fin, no sé. Puede ser. Sí, el Conquistador. Pues, sí. Ya, entonces decía una cosa como... nuestra candidata no solamente tiene el pulso de hacerse cargo de un gobierno de seguridad, como lo quieran llamar, con el mismo ímpetu que José Antonio Kast, pero tiene la capacidad de acuerdo, tiene la capacidad de negociación, tiene la espalda de la coalición, digamos. O sea, diciendo que en el fondo el candidato suyo va a golpear la mesa, se va a parar y se va a mandar a cambiar. No es así. Van a tratar de crear una campaña del terror. Nosotros lo hemos Radio dicho Universo, corrijo, Radio Universo. Nosotros lo hemos dicho... Un saludo a Iván Núñez que me está viendo. Nosotros lo hemos dicho ya muchas veces. En las 7 semanas que quedan ahora a llegar a la elección, la primera vuelta, van a decir de todo. Van a inventar incluso que somos vampiros y que le tenemos miedo al sol. Y no son Pero reales, no, son reales. no se preocupen, no se preocupen. Ya Pero muchos un poquitito, ¿no? No se preocupen, todo va a estar bien. Esa frase les tiene que quedar bien clara y nosotros no nos vamos a perder en el norte que queremos, que es seguridad y que es economía. Van a inventar, van a salir encuestas malas. Sabemos bien que hay muchos que no quieren que José Antonio avance, pero nosotros creemos que tenemos la fuerza del cambio y creemos que podemos seguir adelante tocando la fibra que necesita la gente, que es la Álvaro, seguridad. Te puedo hacer una pregunta solamente que me quedó la duda porque en el panel anterior la otra persona, una diputada que estaba también del sector, no me quedó muy clara su respuesta. Esta idea de contrarreforma previsional, esto de ir en contra del 1,5% que todos tendríamos que pasar a modo de préstamo, ¿eso lo va a revisar el gobierno de Kast o ya cerró la puerta con respecto a eso? Bueno, Ojalá me puedas ayudar en eso. Yo creo que José Antonio fue sumamente claro con lo que dijo después de que salió ese anuncio. Que eso va a pasar no al principio. Muchos han dicho, no, mire, van a entrar al gobierno y al tiro van a querer hacer una contrarreforma. No es así. Y esto no es una conversación, y lo dijo la semana pasada y lo reafirmó varias veces, que se va a tener con el Parlamento. Porque eso, para una reforma de ese tipo, sea factible o no, se conversa con los parlamentarios. Y requiere mayoría... Exactamente, por lo tanto, ojo con eso. Se dejó bien establecido. Nosotros vamos a avanzar en lo que es economía y lo que es seguridad. Y las otras cosas que puedan ser anexas se conversa con el Parlamento, que es importante. En algún momento alguien, por una frase editada de José Antonio, dijeron, mire, él no quiere tener Parlamento, él lo que quiere trabajar por decreto. Y no es así. Pero mira, yo creo que... Es mayoría simple, o sea, Es mayoría 78 simple. Por eso yo creo que un acuerdo, una reforma previsional que costó tanto sacar adelante, en ponernos de acuerdo, en dejar de lado las legítimas aprehensiones individuales de cada partido, junto con Chile Vamos, y también el oficialismo, que permite que hoy día 291.000 personas perciban mejores pensiones. Cualquier esbozo, yo sé que no es PGU, es Pilar Solidario, el 1,5. Es que una cosa... el que se pretende discutir. ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? No mezcle cosas con penas con manzanas, ¿Sabes lo porque que pasa, nosotros nunca Álvaro? hemos dicho Yo que creo- vamos a echar yo creo que cuando la se reforma. cuestiona- Es el financiamiento. Yo creo cuando se Es el cuestiona... financiamiento, nada Álvaro, más. si tú me permites, cuando se cuestiona un acuerdo que costó mucho, al cual costó mucho arribar, en el cual hubo mucha negociación, en el cual hubo mucha concesión, y vienen algunos descalificando ese acuerdo, creo yo que eso no le hace bien al país, a la estabilidad, no solo de las propias pensiones, del Pilar Solidario, que tú dices, lo vamos a discutir, vamos a abrir la discusión. No. Financiamiento. Pero cualquier financiamiento al Nosotros- Pilar Solidario requiere de una modificación legal. El problema lo que pasa es que lo que ustedes no han transparentado es cómo van a suplir la pérdida del pilar contributivo, pero sería muy latero y largo hacerlo acá ahora, porque no tenemos nada de tiempo, creo que es algo que tienen que explicar, o sea, si efectivamente, yo creo que mi opinión personal es que es un error revisitar lo que ya está zanjado, eso es lo que yo creo, por muchas diferencias que uno tenga, es como deshacer lo hecho, en realidad la política es para adelante. Pero si ya están en esa, digamos, y que van a prescindir del pilar contributivo, hay que saber de dónde van a sacar esa plata para poder pagar las pensiones. Y eso es lo que a José Antonio le ha costado explicar o que no ha querido transparentar o lo que dice Evelyn Matei que no puede hacer. Pero bueno, yo creo que va a quedar pendiente eso. Que es la pregunta de Matei, ¿de dónde saca Claro. los 6.000 millones de pesos? Y nunca Exacto. contestó, hasta el día de hoy. Bueno, lo que pasa es que nosotros... ¿Usted tiene la hemos sido- respuesta? Aunque la tuviese, No me no la te la diría. diría. Ah, mira, Por algo súper simple. No, algo súper simple. Sí. Un gobierno
que se ha encargado de no decir la verdad, de no transparentar las cifras de la deuda, que no se transparenta un montón de cosas respecto a financiamiento. Si tú le dices cuál va a ser tu fórmula para poder lograr esta rebaja, claramente que van a jugar, y yo sé que tú no. Sí. Yo sé que tú no, pero van a jugar a cerrar las puertas y van a endeudar sectores que no tienen que endeudar. Pero ¿no crees que es contraintuitivo tú criticar por no revelar las formas, por ocultar y no plantear? Lo que pasa es que todo en su momento. Bueno, está bien, eso es lo que ha dicho José Antonio. Nos tenemos que ir a la pausa. Gracias. Allá Y gracias a Neme por defendernos hoy día. Gracias, señor abogado. Gracias por defendernos, porque fue una voltereta más o menos, pero ahora voy a llamar a mi amigo Rodrigo, el abogado. Rodrigo Valdés, el mejor abogado. Aló, Van a preguntar abogado. quién es el abogado de Neme. Vamos a Valdés. Con el auspicio ¿Y va a ser pro bono Sí, también? no, ya.